Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Araceli Arboleda Urbano, estudiante del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El tema a tratar hoy es el de ordenación documental, del espacio de aprendizaje virtual, organización y descripción de archivos. La docente Marlene Salazar Ramos, fecha septiembre 20 de 2025. De acuerdo al siguiente contenido. Primero, aspectos generales de ordenación documental. Segundo, la foliación de documentos. Y el tercero son los sistemas de ordenación. Ordenación documental es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. La ordenación documental permite definir qué documentos van primero y qué documentos van después en un documento. Para proceder con la ordenación documental debemos tener a mano el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental aprobadas de la institución. Como los documentos deben crearse a partir del cuadro de clasificación y las tablas de retención documental, para poder iniciar el proceso deben seguirse unas recomendaciones. Primero, se deben seleccionar los documentos que correspondan a la misma serie de acuerdo a lo establecido en la tabla de retención documental. Se deben organizar los expedientes en orden cronológico, en forma tal que el primer documento sea el más antiguo y al final de este expediente encontremos el más antiguo. Y posteriormente empieza la foliación. Series documentales, el conjunto de unidades documentales de características y contenidos homogéneos que se emanan de cualquier institución de acuerdo con las funciones que se ejercen al interior de esta. Estas series están clasificadas en series simples y complejas, pero para poder determinar la serie se debe pasar por una serie de procesos, entre otros. Primero, verificar y revisar la estructura de la organización. Luego se verifica la estructura de las diversas dependencias. Se continúa con el acto administrativo de la estructura organizacional y finalmente se hace el proceso de agrupación documental. Series documentales son las unidades documentales que tienen contenido íntegro y homogéneo. Estas series documentales se dan o se emanan de los diversos entes territoriales de acuerdo con las funciones que al interior de esto se desarrollan. Hay series documentales simples y series documentales complejas. El procedimiento para la creación de la serie se deben seguir con las siguientes. Identificar la estructura de la entidad. Luego se identifica la estructura de las diversas dependencias. Se hace el acto administrativo de estructura y se finaliza con las agrupaciones documentales. Características de las series documentales. Las series documentales se caracterizan porque son unos documentos únicos que se realizan en las diversas áreas o dependencias de la organización. Otra característica es que estas series pueden ser compartidas por diversas áreas de la institución. Y lo último es que estas se dan en todo el ciclo vital del documento, desde el inicio del trámite hasta la disposición final del mismo. Series documentales simples son series que comparten rasgos estructurales, pero son independientes entre sí, como por ejemplo las series de las resoluciones, las circulares, los decretos. ¿Cómo se deben organizar estas series?
Estas series se organizan de acuerdo con el orden cronológico, conforme a lo que está establecido en la tabla de retención documental. Estas series se puede observar en la figura que se pone a disposición en el anexo 1. Ahí encontramos cómo están organizadas. Vemos que en la primera parte del expediente se encuentra el documento más antiguo y al final se encuentra el documento reciente. Series documentales complejas son documentos de diversa índole, pero que tienen relación entre sí. Como por ejemplo, cuando estamos organizando la serie de los contratos, todos los documentos de esa serie tienen una secuencia. Sabemos que para la contratación se inicia con la solicitud del CDP, luego se hacen los estudios previos, análisis del sector, se hace la minuta, hasta inicios, entre otros. También tenemos entre series complejas la de las historias clínicas y las historias laborales. Las historias laborales son organizadas de acuerdo con la circular 4 del 2003, que es la circular conjunta del Departamento Administrativo de la Función Pública con el Archivo General de la Nación. Para estas series complejas, a partir del 2020, los entes territoriales deben diligenciar el formato hoja de control. Este formato debe describir cada uno de los tipos y los documentos que conforman ese expediente, esa hoja de vida o ese contrato o esa historia clínica. En la figura 2 se puede observar una serie documental compleja de un contrato de prestación. Unidad documental es la unidad de análisis de todos estos temas, tanto de identificación como caracterización documental. Estas unidades también pueden ser simples y complejas. Rotulación de carpetas y cajas de archivo. En una carpeta debe ir archivos máximo 200 folios, los cuales se deben organizar desde el 1 hasta el 200 si es el tomo 1, y así el tomo 2, 201 hasta 400, y así se enumeran estos. Para los expedientes se utilizan las carpetas como la que les muestro, la cual contiene el código, unidad administrativa, unidad productora, la serie, la subserie y el detalle. En el medio ya vienen las fechas extremas, que viene la fecha inicial y final desde el año, mes y día. Abajo nos indica cuántos son los folios que contiene esta carpeta y qué tomo es. Y al final, cuando ya se envía al archivo central, está también la designación, si el número de la carpeta, a la caja donde va, el estante y el depósito. Ya estas carpetas no se están utilizando, se están utilizando ahora estas que les muestro, que son las carpetas de 4 aletas. Tienen el mismo contenido, pero se identifican por esto. ¿Qué pasa en estas carpetas? Ya el documento no se perfora. Se coloca, se ordena, se folia, se organiza, se cierra. Para la marcación de las cajas se utiliza este tipo. Aquí tengo una tapa de una caja. Dice código, estructura, unidad administrativa, unidad productora, series y subseries. Y las fechas extremas de la carpeta. Al final, el número de la caja
en qué archivador va, en qué gaveta, en qué estante o en qué depósito. La figura 3, que se presenta a continuación, nos muestra cómo organizamos los expedientes cuando son varios tomos y qué tantos folios lleva cada uno. Hay otra situación que máximo se le puede agregar un 20% más. Organización de los expedientes en las cajas de archivo. Los expedientes se deben organizar de izquierda a derecha dentro de la caja. Estos expedientes deben tener mínimo un espacio de 5 centímetros en la caja para permitir la manipulación de este sin que se pueda alterar el documento. De igual modo, dentro de estas cajas hay unas características, que la caja debe abrir hacia el lado derecho y el lomo debe estar instalado hacia la parte de abajo, como se observa en la figura que se coloca a disposición. Organización de las cajas al interior de los depósitos de archivo. Tal como se observa en la figura que se coloca a disposición, las cajas se deben alinear de izquierda a derecha y luego se hace en forma de una Z para la segunda gaveta. Ejemplo, se archivó la caja 1, 2, 3, 4, se baja en forma de Z porque empieza a las 5, 6, 7, 8. Se baja en forma de Z y sigue la 9, 10, 11, 12, se baja hasta llegar hasta la última. Aspectos conceptuales de la ordenación documental, último punto, que es la reconstrucción de los expedientes. Se deben seguir unos pasos. El primero es informar a la organización o institución que es la propietaria del documento, y esto lo debe hacer el secretario general o quienes hagan su vez. El segundo es formular el denuncio ante la Fiscalía General de la Nación. El tercero, se debe hacer un acto administrativo del documento del caso como tal. El cuarto ya es el proceso donde se inicia la investigación. El quinto es que el secretario general o quien haga su vez debe hacerle constantemente seguimiento a este trámite. Y el punto 6 es la reconstrucción ya como tal, y en ese se debe colocar todas estas actuaciones y los documentos que estén al alcance. Parte 2, foliación de expedientes. Tengo unos documentos que ya los he organizado, están clasificados. Voy a quitarle los documentos que estén en exceso, los post-it, las noticas, organizarlo bien, ordenarlo. Quitemos los clics que tengan, los ganchos. Ya están organizados, entonces vamos a empezar a foliar. Para ello necesito tener a mano mi carpeta, donde voy a colocar los documentos y a utilizar la de las 4 aletas. Y mi ayudante, que es el lápiz de mina negra número 2. Procedo a ir enumerando desde el 1 en la parte superior derecha del documento, así. El documento más antiguo lleva el número 1. Sigo con el siguiente, marco el 2, hasta llegar al final. No puedo colocar 1A, 1B, 1C. Tampoco puedo borrar, eso no es permitido. Todos los documentos se deben ir organizando desde el 1 hasta llegar a complementar el expediente, que consta de los 200 folios. Entonces aquí ya tengo los 200 folios, ya están numerados. Lo que hago es organizarlos aquí en la carpeta de esta manera, y ya tengo aquí mi carpeta 1 de la serie notificaciones y comunicaciones.
Acabamos de realizar la foliación de un documento análogo en físico o papel. Vamos a dar las indicaciones y los requisitos para la foliación de un documento electrónico. El primer paso es identificar el documento dentro del expediente de acuerdo a cómo nosotros hemos conformado nuestro proceso de ordenación documental. El segundo paso es la identificación inequívoca del documento. El tercer paso es los metadatos asociados al documento del expediente. Y el último punto son los metadatos que indiquen si el documento es original o copia. Presentación de la guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos del Ministerio de las Tecnologías de las TIC y el Archivo General de la Nación. Se coloca esta herramienta a disposición de los entes territoriales, a las entidades públicas y privadas que manejan documentos y expedientes electrónicos de archivo y que están cobijados por la Ley 594 del 2000 y la Ley 1712 del 2014, al igual que el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, teniendo en cuenta los siguientes pasos que tiene la guía: los objetivos, el alcance, los lineamientos del marco de referencia, la definición de documento electrónico, sus características, sus clases, los tipos, la estructura, las etapas de gestión del documento electrónico. Igualmente, la guía contiene la definición del documento electrónico, sus elementos, sus documentos, su foliado, su índice y cómo se lleva a cabo la firma del índice y cómo se manejan los metadatos. Los sistemas de ordenación. Durante la fase o la vida útil del expediente se presentan diversos tipos de ordenación que pueden ser cronológicas, pueden ser alfabéticas, pueden ser geográficas, entre otros. A continuación, a través de la figura que se pone en conocimiento de ustedes, les voy a mostrar cuáles son esos tipos de sistemas de ordenación que existen. Punto 3, sistema de ordenación. El sistema de ordenación es el siguiente: alfanuméricos, que son mixtos; los alfabéticos, que son temáticos, toponómicos o onomásticos; y los numéricos, que pueden ser simples y cronológicos. Se va a dar una pequeña explicación de cada uno de estos sistemas, y en especial el alfabético, el numérico y el mixto. El sistema de ordenación consecutivo y ordinal es disponer los documentos en forma consecutiva. El sistema de ordenación numérico, que es cronológico, es colocar un documento detrás de otro en forma secuencial. El alfabético o onomástico es para las series compuestas por expedientes, como las historias laborales, las historias clínicas. El alfabético toponómico o alfabético geográfico ordena la serie alfabéticamente por nombre de lugares. El sistema de ordenación alfabético temático, de acuerdo a la serie y subseries documentales o al asunto o la toma del contenido. Y en cuanto a los sistemas de ordenación mixtos, tenemos el alfanumérico, que ordena la serie documental utilizando orden alfabético, numérico o cronológico. Y en el sistema de ordenación mixto, ordinal o cronológico, hay series documentales como las resoluciones, los cuales contornan en primer lugar por el número de la unidad documental y después por el cronológico. Esta información se sacó de la cartilla de ordenación documental. En cuanto al ejercicio, donde nos piden de que se muestren 10 ejemplos de cada sistema, se anexa un consecutivo o ordinal. Está el reporte de las facturas de servicio de móvil desde enero hasta octubre. En cuanto al cronológico, se muestran las actas de comité
desde el primero hasta de mayo hasta el 28 de junio. En el onomástico se están relacionando las historias laborales de unas aseadoras donde están los nombres y sus apellidos. En el toponímico se muestran unos corregimientos de Buenaventura, desde Agua Clara hasta Puerto Naya. En el temático se muestran los componentes que se manejan en el sistema de nóminas y prestaciones sociales, empezando por lo que es el auxilio de alimentación, terminando hasta los recargos nocturnos. En el alfanumérico, el ejemplo son unos nombres y apellidos, empezando por la cédula de los expedientes de los celadores, y en el ordinal se tiene en el cronológico un archivo donde están los números y las fechas de expedición de unos acuerdos locales.